Bueno, la realidad consiste o consistía en todo lo que podía formar parte de la realidad. Es decir, teatro, instalación, performance, audiovisuales, exposición, el público podía invadir el escenario, podía volver a las butacas, podía observarlo, observar todo el tránsito de espectadores desde lejos, desde más cerca, formar parte, aislarse, es decir, era un espacio de libertad y un intento justamente de difuminar fronteras. Bueno, de la misma manera en la que pasé de la vanguardia a la representación más clásica en un momento dado. Al final, los discursos, cada discurso necesita de una determinada forma escénica y depende, creo que las formas deben corresponder con los contenidos. Entonces, para nuevos contenidos hacen falta nuevas formas y para viejos contenidos podemos servirnos de las formas que ya existen. Desde luego nada puede superar a la realidad, ¿no? Y bueno, está este poema que dice esto supera la ficción, debe de ser la realidad, y de hecho justamente en este momento lo estamos viviendo de una forma muy tangible todos, ¿no? Aquí en Madrid. Yo llevo muchos años ya trabajando sobre esta idea del documental, incluso del ensayo. Ya en el 2003 dirigí Morfología de la Soledad, que ya era una obra que tenía más que ver con el ensayo que con la ficción. En 2009 dirigí Theatre No More, que ya era un espectáculo de autoficción que hice junto a mi mejor amigo desde la infancia, que es Cristóbal Suárez, y que era un espectáculo de autoficción mucho antes de que supiésemos nombrarlo y existiese esta palabra de la autoficción, y ya era un espectáculo sobre el propio espectáculo que el espectador estaba viendo. Era un espectáculo sobre el bucle y un espectáculo recursivo, ¿no? Sobre el espectáculo hablando del propio suceso escénico, y una reflexión ya sobre el valor del teatro, el valor de la ficción, en qué sentido la ficción podía ayudarnos a comprender o cambiar el mundo, y si esas eran sus funciones. Personalmente creo que la labor del arte es abrir los discursos, abrir las posibilidades, y creo que hoy más que nunca, o de hecho cuando se inició este proyecto hace un año, ¿no? que Mateo Feijóo nos invitó a desarrollar esta residencia aquí en Matadero, pues hace un año me pareció que era pertinente enfrentarnos con este espectáculo, con este proceso, y un teatro que se encarase con lo que realmente está pasando, en vez de distraerse con ficciones, estilismos y estetizaciones, ¿no? Que por otro lado también me gustan, también las he hecho, pero que sentía que en este momento era pertinente hacer esto. Y nos ha llegado, nos hemos embarcado en eso en el momento más preciso. De hecho, bueno, la realidad, el coronavirus y toda la situación dramática que se está viviendo se nos ha echado encima, y por eso pues estamos aquí hoy desmontando este escenario, ¿no? Sí, claro, en el momento en el que eludes la ficción, eludes la representación. Al final, eh, la gente confunde la ficción con la verdad, pero la ficción no tiene nada que ver con la verdad. La ficción tiene que ver con la realidad, con el hecho de que este escenario es la nave 10 de Matadero, un día determinado, y no es la representación de algo que sucede en otro sitio o sucedió en otro sitio, en otra temporalidad diferente de la que el espectador está viviendo. Entonces es un espectáculo que se puede servir de ciertas estrategias de la ficción y de la narración y ciertas narrativas, pero sin duda me parece que para el contenido o los contenidos que vamos a tratar en este espectáculo,
o espero tratemos en el futuro, era más poderoso enfrentar al público directamente con la realidad. Si vamos a hablar de biohacking o vamos a hablar de no sé, sucesos que podemos rastrear en internet y ver en redes sociales o en YouTube, nos parecía más pertinente enfrentarnos directamente con ese material y ver las imágenes en YouTube, o si vamos a navegar, si estamos hablando de la Deep Web o de los Bitcoins, nos parecía mucho más, o me parecía que era mucho más poderoso enfrentar al público directamente con eso, con ver Tor y ver, adentrarnos en ciertos espacios sobre los que podemos especular, pero que es mucho mejor ver de una forma directa. Cuando yo empecé a darle vueltas a este espectáculo, hice un mapa de nodos. Durante meses estuve como trabajando en temas que me parecían relevantes y que todo el mundo dice conocer, pero muy poca gente de hecho conoce y muy poca gente se ha enfrentado con ello o lo ha visto de primera mano. Y me parecía que existían ciertas colisiones poéticas entre unos temas y otros y que se podían tratar con humor, con horror, con poesía, y a partir de esos nodos invité a una serie de gente que a mí me parecía que tenía mucho que aportar, no solo como actores o como intérpretes en el escenario, que también, sino por su bagaje intelectual, sus inquietudes, su capacidad para emprender procesos inusuales y estar dispuestos y disponibles a propuestas absolutamente locas. Y una vez reunido ese equipo, pues creamos unos espacios de discusión donde cada uno iba aportando ideas, cosas que encontraba, cada uno iba haciendo una investigación, fuimos repartiendo los temas para que cada uno, si bien todos podíamos aportar en cada tema, cada uno estaba como más centrado en investigar un determinado tema e iniciar una performance que se extralimitaba al escenario o a lo que cabe en el escenario, es decir, cosas que pasaban en la realidad, que pues desde pedir un kit de biohacking y recibirlo ¿no? y abrirlo en tu casa y a navegar o invertir en bitcoins, aprender a ver una wallet, hacer un rastreo de carteras en bitcoin, navegar por Deep Web, muchas performances que luego en el escenario no se podrían haber hecho, las que se podían hacer aquí iban a ser compartidas y las que no, pues simplemente mostraríamos el vestigio de aquello que ya había sucedido. Y con este equipo de gente se creó, han sido pues eso, un proceso de ensayos y de discusión intelectual maravilloso, muy estimulante, un proceso de escritura increíble y no sé, ha sido realmente un tiempo maravilloso. Es una pena que el fruto de todo esto se vea pospuesto y los temas han ido un poco apareciendo de forma natural, partiendo de ese esquema inicial, pero ese esquema se ha ido ramificando y ramificando y ramificando infinitas veces en múltiples direcciones. Precisamente porque me parecía que era más importante invertir en los contenidos que en la forma, en lo que a este espectáculo se refiere. Y me parecía más interesante contar con la gente en términos de lo que podía aportar desde ámbitos, si bien todos están relacionados con lo escénico, porque también deben ser grandes comunicadores y alguien que esté listo para salir a un escenario y comunicarse con el espectador. En realidad la invitación venía dada justamente por sus capacidades más allá del ámbito de lo meramente actoral, ¿no?
Y el proceso ha sido maravilloso, o sea, sobre todo el proceso de investigación, discusión, creación del texto y de los temas que íbamos a tratar ha sido extremadamente estimulante, y luego justo el momento de articulación en el que nos encontrábamos, pues para mí ha sido un tiempo de mucha felicidad y de mucho aprendizaje también con ellos. Ojalá se puedan acercar en el futuro, y este futuro que hoy parece incierto también a nivel institucional, a nivel teatral, a nivel económico, a nivel sanitario. Sí, ojalá se puedan enfrentar a él en el futuro, y desde luego a un nivel más de planteamiento escénico, pues la idea era que se pudiesen acercar totalmente, como ya he dicho. La idea es que este fuese un espacio sin fronteras, donde pues el espectador pudiese acercarse a las pantallas, ver los vídeos que teníamos preparados, una selección de vídeos o de infografías que evolucionaban aportando datos o determinadas visiones sobre el mundo. Había múltiples pantallas para simultáneamente ir profundizando en determinados temas. Un poco es un espectáculo construido de la misma manera en la que nosotros hoy percibimos o nos aproximamos a la realidad, es decir, a través de múltiples estímulos, múltiples pantallas, múltiples aproximaciones a ellas y a la información, y al mismo tiempo con muchos actores hablando de diferentes temas, produciendo colisiones poéticas entre unos y otros. Incluso una parte del espectáculo iba a suceder en la sala de al lado, que luego podemos ir, y donde os puedo contar lo que iba a suceder allí, ¿no? Con lo cual el hecho de invitar al público a moverse, allí al fondo iba a haber una pantalla con las imágenes más crudas, para que el espectador que quisiese pudiese bajar al escenario a ver esa pantalla desde el escenario, porque personalmente no me gusta agredir al espectador, y creo que hay un espectador que quiere ver y un espectador que prefiere no ver, con lo cual creo que nosotros, y personalmente desde mi punto de vista como creador, yo no quiero obligar a nadie a ver cosas que no desea ver. Así que, pero sí creo que una invitación a mirar ciertos aspectos de la realidad es interesante, y es interesante ver a los espectadores que de forma voluntaria quieren bajar al escenario para mirar esa pantalla. De la misma manera, en la sala de al lado también pues iba a suceder una parte de la representación donde aquellos espectadores que quisieran pudieran ir y penetrar en la sala de hormigón que está aquí colindando con nosotros. Paradójicamente, uno de los nodos estos en el mapa de nodos inicial era hablar de las pandemias, y en concreto del SARS, ¿no? que afectó hace 10 años ya a una parte del mundo. Nos ha afectado totalmente, la realidad se ha impuesto. A mí ahora mismo mi mayor preocupación es la salud de todo aquel que se pueda ver afectado. Me parece que es un tema delicado y sensible. Me parece, bueno, evidentemente, más allá de no poder hacer el espectáculo, me parece que hay temas prioritarios ahora mismo que resolver. Yo mismo, como director del Corral de Comedias de Alcalá de Henares, llevo todos estos días pegado al teléfono intentando resolver situaciones. Como director de una escuela de interpretación, mi mayor prioridad es asegurar la salud de mis alumnos. Y bueno, evidentemente no es el momento de juntar a gente en una sala de teatro, así que creo que las decisiones son acertadas y que debemos colaborar con la prevención. Espero que finalmente todo esto pase. Creo que vivimos un momento de incertidumbre hoy, y que lleva siendo bastante intenso estos días, y bueno, espero que finalmente todo esto pase, que en el futuro podamos
sonreír cuando pensemos en esto o cuando veamos estas imágenes y que ojalá tengamos ocasión de hacer este espectáculo y que este mismo vídeo forme parte del espectáculo, porque otra vez vuelve a ser la realidad imponiéndose y metiéndose de una forma inesperada dentro del propio espectáculo que estábamos haciendo. Nosotros teníamos dentro de este espacio de discusión que llevamos meses creando y compartiendo material, webs, informaciones, etcétera, que lo teníamos en Discord, en una plataforma de chat. Es curioso ver la evolución, ¿no? Cómo algo empieza siendo una noticia que te preocupa, pero estás viendo que sucede lejos, luego ves que se acerca o empieza a suceder un foco muy potente en Italia, luego en Tenerife, y vas viendo cómo se va acercando y por un lado el humor siempre es catártico y siempre nos ayuda a afrontar el miedo, ¿no? O afrontar la realidad que se nos echa encima. La alarma de un día para otro ha sido bueno, exponencial y yo todas las mañanas desayuno leyendo el periódico y todas las mañanas desde hace un mes voy viendo cómo el tema va bueno, ganando espacio, atemorizando cada vez más a la gente, vas sintiendo un poco una mezcla entre gente que no lo quiere afrontar y gente que se entrega a la psicosis y al miedo, y bueno, nosotros hemos ido avanzando desde el humor al comentario, a una cierta preocupación, a compartir fotos de centros comerciales y supermercados vacíos, donde la gente bueno, ha directamente arrasado con los estantes. Esto crea cierto nivel de angustia y de malestar y de incertidumbre y posteriormente pues las noticias progresivas que han ido llegando, donde ayer aparentemente por un momento parecía que quizá pudiese hacerse con un 33% del aforo, cosa que es después del comunicado del Ministerio a cierta gente, a ciertas personas le alivió. Yo, que venía de una reunión muy tensa para enfrentar esta situación, pues ya me temía que las medidas no iban a ser acogernos a ese 33%, sino el cierre total. Cuando ya ayer en mitad del ensayo sucedió esto y se confirmó el cierre, se planteó la posibilidad de que tal vez se podía seguir trabajando aquí y finalmente bueno, no tiene sentido tampoco eludir la situación. Al final lo que queda es, supongo que mantener la mayor cautela, intentar evitar que convivamos los grupos de personas en los mismos espacios e intentar mantener un poco de reclusión preventiva. A ver a dónde nos lleva todo esto.